acuerdo con la leyenda, a finales del siglo XVI, a base de la arcilla de la orilla del río Moldava, en Praga, tras realizar los rituales prescritos, el rabino desarrollaba el golem. En esta ocasión nos acompaña Jorge Aldo Jurado, quien posee un doctorado en filosofía y literatura. También cuenta con 2 maestrías, una en psicología y una en teoría psicoanalítica. Esto es Alter Egos Podcast. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo has estado? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto. Qué bueno. Aquí qué bueno. ansioso por compartir este conocimiento hermético con ustedes. Vámonos. Sí, Con todos los que nos esto escuchan. del hermetismo se me hace muy interesante, ¿no? ¿Tú Todo sí esto. sabes de dónde viene la palabra hermetismo o no? Sí, claro. A ver, cuéntale Sí. un poquito a la audiencia sobre de dónde viene esa palabra. Yo lo he investigado bastantito, pero pues para la racita que no está muy inmiscuida en los temas del ocultismo, pues yo creo que va a ser bastante interesante. Claro, sí. En realidad viene de los escritos de Hermes Trismegisto, que el corpus teórico tiene varias recopilaciones a lo largo de la historia, y yo me he basado en este volumen, esta compilación, Oh, que se llama Hermética. ver- Bueno, está en inglés, de los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, que Hermes Trismegisto significa Hermes el 3 veces más grande. ¿Correcto? ¿Sí? Y que, bueno, tiene su representación porque es a la vez un dios del Olimpo. ¿Sí? Es Hermes, que es el mensajero. Es el que traía Y las alitas, ¿no? así es. Uh-huh. Así es. Y tiene su equivalente en la tradición judía como Enoch, también, que también tiene el libro de Enoch, que también es un libro de carácter oculto y que enseña una sabiduría pues que no debe ser profanada, ¿no? Ujú. Muchos consideran este tipo de sabiduría como esotérica o esoterismo Ujú. o filosofía oculta. Y aquí quiero yo enfatizar el hecho de que efectivamente todas las escuelas antiguas, incluyendo la escuela de Platón, Aristóteles, es decir, de filósofos que no se consideran particularmente dados a este tipo de filosofía, tienen una enseñanza esotérica, pero lo esotérico significa exclusivamente para uso interno, ¿Es correcto? a diferencia de lo exotérico. O sea, los escritos que tenemos que nos llegaron de Platón y de Aristóteles generalmente eran explicativos para la gran mayoría de las personas. Uh-huh. Y lo esotérico es la enseñanza oculta que solamente estaba reservada para unos cuantos iniciados en la escuela, en esa escuela en particular, en la escuela de que se trate. De hecho, en la Academia de Platón había una leyenda que decía que no entre aquí quien no sepa geometría. Okay. Y como la geometría pues estaba reservada a unas cuantas mentes privilegiadas, pues entraban pocos. De ahí viene el carácter cerrado y de ahí el nombre hermético, que en el habla cotidiana algo que cierra herméticamente es algo que está sellado, que no entra ni sale nada. Correcto. Y ese es precisamente su origen. Entonces, bueno, pues lo que yo quiero exponer en esta ocasión, compartirlo con todos ustedes, pues es una serie de tradiciones que culminan con la cábala judía y particularmente con la existencia de esta entidad que se llama el golem, ¿no? Okay. Y para comenzar mi exposición, bueno, pues de Jorge Luis Borges, el escritor argentino, quiero permitirme leerles un fragmento de un poema. Okay. Claro. Que dice así. No voy a leerlo todo porque es muy grande, pero al menos algunas estrofas. Y dice: si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo, y, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que en la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia
guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron. En el jardín, la herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en que el pueblo de Dios buscaba el nombre en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúan en la vaga historia, aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre, que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio, sobre un muñeco que con torpes manos labró para enseñarle los arcanos, de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores, que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen, a la vasta criatura apodó Golem. Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. Bueno, aquí termino la lectura del poema. Está hablando, pues, obviamente, de estos arcanos, que del hombre, de la caída del hombre, y de Judá León, que es el cabalista en Praga, que, bueno, que haciendo múltiples permutaciones, logró por fin, pronunciando las sílabas y los números correctos, darle vida a un muñeco al que llamó Golem. Okay. ¿Sí? Y esto lo ofrece, bueno, lo dice, está citando a Gershon Scholem, un cabalista judío, que pues tiene un libro muy bonito que se llama el libro del esplendor del Zohar, que es también una tradición judía que emana precisamente de los libros sagrados, es decir, de la Biblia, pero la Biblia no tal como la conocemos nosotros, ¿sí? Sino, bueno, tal como la interpretan los cabalistas. Sí, tengo entendido que ellos se enfocan en los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? El Pentateuco. No en la totalidad que tenemos en el cristianismo o catolicismo. Así es, y que es lo que llaman la Torá. Torá, exacto. Torá, ajá. Que si le ponemos una letra, una T al final, Torá, y lo leemos al revés, ¿qué queda? El tarot. Tarot, ¿sí? Sí. El tarot, que bueno, como vemos aquí, que tenemos esta carta, que consta, el tarot es el tatarabuelo de los juegos de naipes que conocemos. Sí. Y que está dividido, nada más que el tarot es mucho más amplio, porque está dividido en 21 cartas que se llaman los arcanos mayores. Arcano es una palabra que significa secreto, y en más de 50 arcanos menores, que son los 4 palos de la baraja que conocemos, que va dividido del as hasta el rey, ¿sí? Que son 12 por 4 palos, y que es normalmente lo que a nosotros nos ha llegado, ¿no? En la forma ya sea de la baraja española o de la baraja inglesa. Entonces, esa tradición de leer las cartas o de echar las cartas viene, en realidad, de una tradición hebraica que consistía en que había 13 cartas. Saben ustedes que el 13 es un número cabalístico, y cada carta representaba un mes. Ustedes me pueden decir, ¿por qué 13 si los meses son 12? Ah, es que se trata de meses lunares, Sí. que son 13 y no 12, ¿no? Porque la luna tiene un periodo de 28 días, ¿sí? Entonces, se completaba un mes cada 28 días. Entonces, cada inicio de un nuevo año, ustedes saben que el año nuevo judío no coincide con el año nuevo cristiano, ¿No? ¿no? Cada año nuevo, que coincide más o menos con los inicios de la Pascua. Sí, normalmente por marzo.
Ajá, exactamente. El sumo sacerdote tomaba esas tablas, que eran unas tablillas que tenían dibujos, que representaban elementos como la muerte, la sacerdotisa, la rueda de la fortuna, el eremita, y el número 13 era dedicado al loco, ¿no? Sí, sí, sí. Que el loco, le fou, ¿sí? Entonces el sacerdote mezclaba las cartas y empezaba a echarlas una por una, y esa era la suerte que tocaba para cada mes del año. Entonces, eso se lo decía al rey, y entonces él tomaba previsiones para saber qué iba a suceder a lo largo de ese año en particular. Y de ahí viene la costumbre. ¿Y qué acciones tomar de ahí, me imagino, ¿no? Como Exactamente. consultar. Pues resulta que de los 21 arcanos mayores, que son los primeros, Sí, son los principales, ¿no? Son los más importantes, de hecho. Los que mandan en una tirada, al final de cuentas. Ajá. De hecho, hay tiradas que solamente se hacen con arcanos mayores, ¿no? Efectivamente. Por ejemplo, en este tarot egipcio está en el número 22, está marcado. Otros lo ponen como el número 0. ¿Sí? Y esta carta, que es muy importante, que es el loco en el tarot, en nuestra tradición pasa como el Joker. Sí, sí, sí. Como un bufón. El comodín, ¿no? ¿Vieron la película El Guasón, ¿no? Sí, sí, cómo no. Claro. Es el Joker, es el elemento que hace disrupción en el orden, representa el caos. ¿Recuerdan ustedes que lo que representa la echada de cartas es crear el orden a partir del caos? Okay. A partir del azar, crear un cierto orden, pero siempre hay el elemento del loco que pone o que disrumpe este orden establecido de forma universal, ¿sí? Y que implica, no solamente están implícitos la tradición judía. Miren ustedes, fíjense que la religión judía tiene no más de 20 millones de practicantes en la actualidad, ¿sí? Y les doy otros datos, fíjense, los cristianos, es decir, contando católicos, ortodoxos y sectas, o separatistas. Hermanos separados, ¿no? Hermanos separados para que no se nos ofendan. Hermanos separados, son 2.400 millones de seres humanos. Los hindúes son más de 1.150 millones. Los musulmanes, que es la religión más grande, son aproximadamente 2.600 millones de personas. Entonces, algo debe tener el pueblo judío que, siendo tan poquitos, hayan determinado la historia del mundo, ¿no? Sí. Y sí, cuando dicen que son el pueblo elegido, pues si lo tomamos como una metáfora que implica esto, debemos darles la razón. Es un pueblo elegido por Dios para por lo menos regir nuestra espiritualidad antigua, moderna y futura, ¿sí? Porque seguimos creyendo en una religión monoteísta que tiene a Dios como le llaman los masones, que ellos firman, se han fijado que siempre, bueno, no se han fijado, pero fíjense cómo firman los masones y siempre ponen unas siglas que es AG, es AGDAU, algo así, que son las siglas de a la gloria del gran arquitecto del universo. Okay. Porque en su tradición, que proviene también de la Cábala, Dios es el arquitecto del universo y nosotros los hombres, bueno, hombres y mujeres, quiero decir, somos los albañiles. Por eso el símbolo de los masones, por lo menos de cierta tendencia, es una pala y una cuchara de albañil, pues. Sí. Sí, y así tienen todos sus rangos, ¿no? Tengo entendido, que también desde que aprendí... Sí. Hay por niveles como 33 o algo así. Sí, que es la edad en la que murió Jesucristo. Sí, como que lo alinean de esa forma. Sí, porque también hay una tradición cabalística cristiana, justamente, ¿no? Entonces, bueno, en realidad todo se subsume a la magia, ¿no? Okay. Que magia, que bueno, es una palabra que se ha vulgarizado y que en realidad implica una serie de prácticas
que tienen que ver con una intervención en lo absoluto. Y fíjense ustedes que el creador de la filosofía de la historia, que es Giambattista Vico, él dijo que todos los pueblos humanos, todos, no hay pueblo humano en la faz de la tierra que no celebre matrimonios, que no entierre a sus muertos y que no celebre ritos mágicos. Sí, es cierto. es correcto. Todos. Incluso el si ustedes catolicismo, estudian... ¿no? ¿Cómo? Incluso el catolicismo también, pues por ahí celebramos lo que es la resurrección, que al final de cuentas, pues es algo extra normal, ¿no? No es algo como que todos andamos resucitando ahí de la noche a la mañana. Claro, porque acuérdate lo que dice los evangelios, ¿no? Dice Jesús, quien coma de mi cuerpo Sí, y de mi sangre, le será reservada la gloria eterna. Y es la promesa de la resurrección de los muertos, ¿no? Es decir, el milagro de la transustanciación del el cuerpo de Jesús, que era un cuerpo humano, en pan, en la hostia, pues tiene que ver con transfundir el ser divino a un objeto material del cual consumes y tú mismo participas de esa esencia divina. A mí lo que me llamó mucho la atención lo que estaba viendo un poco de lo del golem de Praga, era de que ellos se enfocaban más en la palabra en sí que otra cosa, ¿no? Como que la palabra era lo que ellos, por el medio en lo que ellos resucitaban o le daban vida a este ser de piedra, ¿no? Pero que es como que a cualquier objeto inanimado, o tiene que ser a fuerza como que un monito de piedra, pues. Bueno, aquí hay que irnos a la tradición. En realidad, la leyenda del golem yo la veo como una alegoría de la creación del hombre. Que Adán, que significa, pues, de acuerdo con la tradición, significa hecho de limo, o de barro, pues. Sería entonces nuestro primero, ¿no? Sería el primer golem en la tierra, ¿no? Exactamente. Entonces, Dios lo hace de barro y le insufla el soplo divino y a partir de ahí le dice, vive. ¿Sí? Entonces, Adán, que en realidad, de acuerdo con las tradiciones, Adán la palabra Adán se refiere a los 4 puntos cardinales, de acuerdo con el idioma hebreo. ¿Sí? Y por eso también en alguna etimología también significa hecho de los vientos. Por eso del soplo divino, ¿sí? Y después, bueno, aquí también cuando si leemos las escrituras, vemos que hay una cierta discrepancia en relación con la mujer. Porque en un primer momento, en el Génesis, dice que creó, hombre y mujer los creó, Dios. Y después dice que vio a Adán tan solo, que lo hizo dormir y le sacó una costilla y de ahí creó a la primera mujer. Sí, es cierto. Que es Eva. Entonces muchos se preguntan, bueno, si ya había creado hombre y mujer, ¿qué fue de aquella primera mujer? Según era Lilith, ¿no? Era Lilith, efectivamente, ¿sí? Que Lilith es una deidad babilónica que ya existía desde antes y que era bueno, en realidad la pintan como una maldita, ¿no? Sí, que se llevaba las almas. La que nadie quiere hablar, ¿no? Exacto. De hecho, a muchas vampiras le ponen ese nombre, ¿no? De Lilith. Efectivamente. Sí, pero la mera, o sea, la oficial, podemos decir, la esposa oficial de Adán, pues es Eva, ¿no? Sí. Que su etimología es la madre de todos, ¿no? La madre de todos. Y bueno, entonces, volviendo o retornando a la magia, se supone que en el mito del Génesis, Adán y Eva son expulsados del paraíso porque comen del árbol del conocimiento. Sí. Comen del árbol del conocimiento y entonces quieren ser como Dios, ¿sí? Entonces Dios los expulsa porque les había prohibido comer de ese árbol y a partir de ahí empieza pues todo el devenir y las vicisitudes de la especie humana
ahí comienzan, en la caída original. Ahí sería como que se abre la caja de Pandora, ¿no? En otro lugar, en otra historia. Sí, sí. Pues fíjate que ahora que lo mencionas, también en los mitos griegos, también se encuentra esta metáfora, la idea de que los hombres vivían en ignorancia y entonces, por ejemplo, Prometeo les lleva la luz del conocimiento y por eso es castigado, como Sí. una metáfora de que conocer Lleva es, un tormento de por te medio. lleva, sí, que mejor permanecer ignorante que querer ser como dioses. Incluso hasta ahorita, ¿no? La política así es. Pero bueno, ese Bueno, es sí. otro tema, ¿no? Pero no, y de hecho creo que no nada más en eso, creo que también, por ejemplo, en la religión esta donde está este Enki, que por mucho tiempo también se dice que es Hermes Trismegisto, ¿no? En otra paradoja. ¿En qué, los sumerios? Enki Sayasi de los sumerios. Él también llega y le trae conocimiento a la gente y pues por ahí Anu le agarra corajillo, ¿no? Y se hace el desorden. Sí, y es castigado por eso mismo. Sí, ¿verdad? es correcto. O sea, es lo mismo. O sea, hay muchas similitudes entre las religiones, ¿no? No, y también. Yo Así por eso es. creo más en los extraterrestres, ¿no? Creo que vieron algo que pues por ahí, pues es conocimiento en común, ¿no? No pudieron haberse Aunque comunicado de ninguna otra manera. para que todas las Sí, culturas claro. tienen Sí, algo, porque por ejemplo, similar. ahorita comentaba Jorge lo de que fueron creados, que Adán fue creado a través del barro, ¿verdad? Y esa misma similitud se encuentra en nuestra cultura, en la cultura azteca, que por ahí Quetzalcóatl pues hizo al hombre primero de maíz y luego que el de maíz era muy perfecto y lo deshizo y luego hizo al de barro y así hizo varias especies, varios espécimen hasta que salió el correcto que era, pues más que nada era una gachomba, era uno que sí se dejaba, porque el del maíz era perfecto, ese era acá muy altanero y por eso lo deshicieron. Sí, sí, y también en una antigua leyenda de los indios, pero de Norteamérica, Okay. de los habitantes originarios de Norteamérica, había la idea de que precisamente los habían hecho de maíz, pero primero uno los sacó demasiado pronto y los sacó medio crudos. Ah. Y otros los sacó, se le pasaron de tueste, quedaron negritos. ¿sí? Y otros quedaron en su punto, así rosaditos, así, y esos son el pueblo chido, los indígenas. Y todos los demás, así explica las razas, como horneados en un horno. Pero bueno, recapitulando un poquito, ahí vamos un poquito más a la historia del Golem. Luego, ¿qué seguimos por ahí? ¿En qué nos quedamos? Sí, muy bien. Iba a comentar que respecto de que todas las tradiciones tienen algún rasgo de similitudes en cuanto a la creación del hombre. Bueno, Carl Gustav Jung llamó arquetipos a estas leyendas, estas creencias que se repiten a lo largo de todos los pueblos y que no tienen nada que ver una con otra, y podemos encontrar esos mismos motivos de explicativos, llamamos mitos a eso, en todas las culturas de la humanidad. Sería como estos tipos de estándares, ¿no? Dentro de las mismas historias. Vaya. Así es. Regresando al golem, el sacerdocio judío, el que no estaba para el pueblo llano, sino que estaba reservado a una serie de personas muy selectas que tenían una sabiduría prominente, bueno, empieza una tradición que quiere recuperar el reino de Dios para los hombres. De ahí que la palabra religión viene del latín religare, que es volver a ligar el hombre, el ser individual, con el absoluto. ¿Sí? Y la magia, precisamente, es eso, es volver a tener los poderes o la omnipotencia de Dios, y eso se logra si se puede pronunciar el nombre de Dios. Okay. Según esto, el nombre de Dios está oculto. En realidad, lo que llamamos Yahvé o Jehová son las iniciales, que en hebreo son Yehud. Ahorita les digo más para no errarle. Sí, yo había escuchado lo que habían como unos 22 nombres y uno oculto, ¿no? Algo así tenía entendido. Sí. Miren, es JHVH, que no se pronuncian, sino se deletrean. Es Yod,
Jebaue, que pronunciamos Jehová, o Yahvé también, ¿no? Y están también inscritos en en un símbolo que a lo mejor alguna vez han visto, que se llama el tetragramatón, que es un pentagrama que contiene muchos simbolismos y entre ellos están estas iniciales, pero que mencionabas los nombres, bueno, entre otros está también AEDNI, que se pronuncia como Adonai. Ok. Adonai, que significaría Señor. O también está AHIH, que se pronunciamos como Elohim. Elohim, que ustedes lo pueden ver también en el Antiguo Testamento. Y así, varios nombres que están también relacionados con este nombre oculto de Dios. Se supone que quien pueda pronunciar o saber el nombre de Dios va a tener sus facultades o una omnipotencia relativa. Y entre ellas está la de poder insuflar vida al golem, es decir, a un monigote de barro al que le puede, después de pronunciar el santo nombre, decir u ordenar vive, y ese va a tener vida. Entonces, sería como que el nivel más alto que pudiese querer o alcanzar un cabalista, digamos, por así decirlo. Sí, así es. Y de hecho, que relacionándolo con otra tradición, que es la alquimia, ¿sí? Sí. Que es algunos lo llaman como el precedente de la química, lo cual desde mi punto de vista está equivocado, porque la alquimia es una tradición espiritual que pretendían básicamente hallar la piedra filosofal y producir transformar el plomo en oro. Canijo. Sí, y por eso los alquimistas, influidos por estas ideas cabalistas, se la pasaban metidos en laboratorios intentando hacer esta transmutación, la transmutación de los metales. Algunos se fueron por esta tendencia más prosaica de que, ay, sí voy a tener plomo, ya voy a tener oro, para obtener riquezas. Cuando lo más probable es que se tratase de una alegoría que significa transformar el duro cuerpo humano en algo sagrado, porque el oro es lo más valioso, entonces abandonar las cosas prosaicas de la vida, los placeres mundanos, para elevarse a una espiritualidad, a un nivel de espiritualidad y de gozo más cercano a lo divino. ¿Sí? Sin embargo, hubo muchos cabalistas que se embarcaron en el proyecto de transformar efectivamente el plomo en oro. Lo más curioso es que eso lo pueden hacer ahora los físicos, mediante pues sí se puede. Si tú le añades átomos a un núcleo atómico, si tú le añades electrones a un núcleo, pues vas transmutando en metales. Sí se puede hacer. De hecho, eso ocurre en las estrellas, ¿no? Sí, eso ocurre, eso es posible hacerlo con las técnicas modernas, nada más que saldría carísimo que lo que te puedas sacar de oro. Y sí, sin alquimia. Pero yo estoy seguro que en aquellos antiguos tiempos, porque la alquimia, que siempre pensamos en la alquimia en la época del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, de hecho el propio Isaac Newton era también alquimista, ¿sí? Aparte de ser físico. Sí, las tradiciones han estado siempre ligadas, ¿no? Por ejemplo, Johannes Kepler era astrólogo y era astrónomo también, ¿no? Okay. Nada más que llega un momento en que se separan ambas tradiciones. Es la vertiente. Y bueno, yo estoy seguro de que ellos sí veían cosas en sus laboratorios, sí lograban tener un contacto con Dios, nada más que yo tengo la hipótesis de que, imagínense, tenían sus prácticas en un sótano. Manipulaban elementos químicos que producían gases tóxicos. Sí. Pues obviamente se daban un superpasón ¿Qué no verán? que veían a Dios, por supuesto, ¿no? De hecho, inclusive ahorita hay muchos que llaman
la molécula de Dios DMT. con el DMT. Ajá, hay Ujú. muchas pláticas de eso, de que ese tipo de sustancia te hace ver cosas Sí, sí, sí. muy raras en 5 minutos, ¿no? En 3 minutos y ya estás viéndote algo fuera de lo común, ¿no? Sí, así es. Y entonces, bueno, en esta tradición, en esta serie de tradiciones, que en la época, en la Europa moderna, es decir, en la época posterior a la Edad Media, se conoció ya como filosofía oculta. ¿Mm? Filosofía oculta, incluso la reina Isabel primera, por supuesto, no la ahorita, no ahorita, la Capaz que es la reina misma, ¿no? Pero ya encontró la piedra filosofal. Sí, ¿verdad? Es capaz. Logró la inmortalidad. Pues ella financió muchos de esos proyectos y hubo uno de los más grandes filósofos herméticos, se llamó John Dee, de quien tuve John Dee, que escribió una obra llamada La Mónada Jeroglífica, en donde, ay Dios, ¿dónde aquí la dejé? En que de hecho yo tuve a bien realizar un estudio introductorio y una traducción, porque no se encuentra en español, bien, es esta pequeña obra, Ok. Ok. La Mónada Jeroglífica, que bueno, no sé si se alcance a ver el detalle, pero aquí hay una representación del sistema solar. Ok. Aquí Oh, ok. están en el centro y están los signos de los planetas y la numeración del 1 al 7. Recuerdan que antes, o sea, si hay 7 días de la semana es porque había 7 astros que Sí. reconocían los astrólogos, y está dividido esta obra en 24 teoremas, ¿sí? Por ejemplo, el teorema 1, teorema 2, y así, y va construyendo un sistema del mundo. Y dicen que John Dee tenía un espejo de obsidiana, que ¿de dónde creen que sacó? Pues acá de los ¿De, mayas, ¿o de los qué? mayas o cómo? Efectivamente, lo Ujú. sacó de México. Sí, los migrantes se llevaron, pues ven que los europeos saquearon Mesoamérica bien y bonito, Sí, y hombre. entre ellos se La llevaron esencia. un espejo de obsidiana. Imagínense ustedes, o sea, los que trabajaban la obsidiana eran los nahuas, ¿no? Sí. Ujú. Hacían cuchillos de obsidiana, piedras preciosas, bueno, Que hacen sus herramientas, más que ornamentales, nada también. efectivamente, y tenía un espejo de obsidiana negro, ¿sí? Y que decía que a través de él se comunicaba con los ángeles, Va. no con la ciudad, no con los ángeles azules, sino con la cohorte de querubines y que cantan loas al Señor. Oye, eso también había escuchado yo, bueno, o leí sobre la Cábala, de que ellos tienen inclusive tipo de rituales en donde se podía contactar a un ángel, pero que normalmente no lo recomendaban porque decían que podía tomar venganza si no estabas preparado adecuadamente para poder Conversa. recibirlo Ah, cabrón. como... sí. O sea, como que nada más cierto grupo de personas iniciadas o como Sí, o sea, de que llegaran al punto ese quizás el que es el que pudo a punto levantar de el golem conciencia. o algo así. Ajá. Ya. Pues recuerden ustedes que quién fue el que se rebeló ante Dios, La estrella de la mañana, Lucifer. que fue el ángel más bello, Sí. Ujú. era un ángel, ¿sí? Y que le siguieron también un conjunto de ángeles que siguieron a Lucifer y que los mandaron al infierno. Ahora sí, cabe la expresión, los mandaron al infierno. Sí. Y luego hay otro, en otro relato del Génesis, de que los ángeles tenían envidia de los hombres y se encarnaron como seres humanos y tuvieron hijos con las mortales, con las mujeres de la tierra. Los Y de ahí llamados incubos y dieron. sucubos. ¿Mm? Los llamados incubos y sucubos, ¿no? En la mitología griega. Sí, son demonio femenino y Demonio. masculino. Sí. Uh-huh. Pero en teoría es como que el equivalente. Pero sí había leído eso que los ángeles por envidia vinieron y aquí sembraron su semilla. Efectivamente. Y dieron con pie a una raza de gigantes que después fue exterminada por Dios porque eran Eso es muy. lo que está en el Enoch, ¿verdad? El libro de Enoch. Uh-huh.
¿cierto? No, y también en la tradicional, Génesis, también, Ok, en no Génesis. sabía, no sabía. Sí, sí, también ahí encuentras la historia de los gigantes y no de San Francisco, los gigantes de Nueva York, perdón, no de Nueva York, sino los gigantes en la tierra. Que fíjense también ustedes que muchas tradiciones refieren ciertos acontecimientos que narra la Biblia, son narrados del mismo modo por otros pueblos. Por ejemplo, el mito de los gigantes sobre la tierra, incluso en Tula, ustedes ven que hay unos tótems que llaman los gigantes de Tula, ¿sí? Que se supone que eran representaciones de efectivamente seres que existían. Y otro es el diluvio. El diluvio universal es narrado tanto por la Biblia como por otras tradiciones de Asia, de Extremo Oriente, ¿sí? Esta idea, entonces, bueno, no sé, muchos explican eso por medio de los arquetipos, pero también muchos lo explican diciendo que los mitos en realidad son narraciones de hechos que ocurrieron. O sea, puede imaginarse que en alguna época del pasado hubo un tormentón que inundó las tierras más elevadas y que, bueno, pues lo interpretaron como un castigo divino. Ya dependiendo de cada zona lo interpretó a su modo con su creador. Efectivamente. Que recuerden que Praga tenía una gran población judía que fue en gran parte exterminada en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en esa el golem salía y en las noches para cumplir generalmente encargos o tropelías que aterrorizaban a la población de aquella época, ¿sí? Okay. Porque tenía una fuerza descomunal y en realidad también puede interpretarse como una metáfora de la idea del hombre o de la pretensión del hombre de crear vida a partir de elementos inorgánicos, a partir de elementos inanimados, poder crear vida. Lo que me llamó mucho la atención es de que, por ejemplo, las tareas que hacía las hacía si no le ponías un límite, o sea, eras muy específico en cómo explicarle esa tarea. Se iba sin detenerse, ¿no? Hay un relato de que dice que le pidieron sacar agua, ¿no? Traer agua del río. Dice que estaba inundando la ciudad, ¿no? De que no se detenía el golem por nada, ¿no? Efectivamente. Y también una de los mitos que está relacionado con estas acciones irreflexivas del golem se encuentran en los evangelios apócrifos. Okay. Ustedes saben que hay en los evangelios normales, los 4 evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y San Juan. ¿Sí? Sí. Pero aparte, hay otros evangelios que están atribuidos a Judas Iscariote, sí, a Pedro, ¿cuál es a Magdalena. ¿También de Magdalena? Sí, también Magdalena tiene uno, sí. Y donde se narra, por ejemplo, partes de las anécdotas que Jesús hacía y que no están reconocidas en la Biblia tal como la conocemos. Por ejemplo, dicen uno de los evangelios de la infancia de Jesús, habla de que Jesús estaba jugando con sus amiguitos de niño y entonces uno de los amiguitos, imagínense, ahí está, los que iban a ser sus apóstoles, están ahí Pedro, pero Pedrito, ¿no? Está ahí Lucas, están así, morritos, ¿no? Están morritos, ¿no? Entonces de pronto uno se sube a un árbol, alguien le grita, se espanta, se cae del árbol y se desnuca y se muere, ¿no? Entonces llega la mamá y empieza a gritar, se pone como loca y dice, ¿quién lo mató? ¿Quién lo espantó? Y todos le echan la culpa al niño Jesús. Entonces el niño Jesús le dice, sí, pues resucita. Y lo resucita. Mosca. Entonces le pregunta, dime, ¿quién te tiró? Y me dice, no, pues fue Judas Iscariote chico. ¿Sí? O sea, y dice, cabe como un golem, lo resucita. Ándale. O sea, el hecho de saber las palabras, no me imagino, es lo que se ligaría ahí. Efectivamente. ¿Y qué creen que hizo después del niño Jesús? ¿Qué hizo? Quitó la palabra. Una vez que denunció al verdadero culpable,
lo vuelve a dejar morir y le dice la mamá, no, pero ¿por qué lo matas? Déjalo bien. Le dije, no, porque no creíste en mí. Vámonos. Ay, Y porque no creíste en mí, ahora tu hijo, ya no tienes a tu hijo, ¿no? Entonces, sí, se dan cuenta, pues por algo fueron declarados evangelios apócrifos. Sí, es que también es una parte bastante hermética también lo que es el catolicismo, no más que nada. De hecho, si tú vas ahí al Vaticano, hay muchos lugares que no te dejan entrar o que no te quieren explicar. Entonces, también todo está muy cerrado, todo es muy cerrado, como que nada más los que están ahí dentro pueden saber ciertos secretos y creo que no todos. Entonces está, como dices, a lo mejor hay mucha información de Jesús que no sabíamos o que no sabemos. Por ejemplo, hay muchas teorías que dicen que dejó descendencia, que María Magdalena era su mujer. Entonces hay mucha información que la iglesia no quiere que sepamos. bueno, o que no saben, igual nunca sabremos, ¿no? Me imagino que es lo que pasaba con los antiguos filósofos, ¿no? Que tenía su sección donde ellos eran los que sabían esa parte y otra parte que era lo que era libre para todos entender, ¿no? Supongo que debe haber Efectivamente. algo de eso en todos lados. Sí, efectivamente, pues tomen en cuenta que en un primer momento las misas se oficiaban en latín y además el oficiante, el sacerdote, estaba de espaldas al público y la gente no sabía ni latín ni sabía leer, o sea, debió haber sido divertidísima una misa en aquel entonces, imagínense ustedes. Pues y ahorita ir a una misa, ya estás esperando, no, ya está, otra vez. Y imagínense Pero sin dictada entender y en de latín. espaldas. O sea, a lo mejor era un poquito más pasable, ¿no? Así es. Bueno, y retomando el tema, el término golem aparece a partir del siglo XII. Okay. En el sentido de una figura humana animada y que es reflejo del poder mágico del hombre cuando puede pronunciar el nombre de Dios. ¿Sí? Es decir, que lo que nos viene a decir esto es que la creación misma tiene un carácter mágico, que Dios crea al mundo y al hombre por la palabra. De hecho, el alefato, que así se llama el alfabeto, bueno, es que no es alfabeto, el alfabeto hebreo tiene que llamarse alefato, porque es la primera letra, el alef, ¿no? Okay. Es la primera letra del alfabeto, de las letras judías. Entonces, el alefato son las piedras con las que el gran arquitecto del universo, o sea, Dios, crea el mundo, ¿sí? Entonces, el hombre, como un reflejo de ese ser que lo ha creado, está en su deber tener también los mismos atributos y poderes de ese que lo creó, ¿sí? Okay. Y de eso trata, pues podemos decir que de eso trata la cábala judía, ¿sí? De poder recuperar eso que se perdió, ¿sí? Eso que en algún momento fue del hombre y que por querer equipararse a Dios con el conocimiento, perdió, es el mito de la caída. Entonces, de lo que trata es de recuperar eso que tuvo en un principio. Sí, por eso estaba leyendo también que dicen que le dan mucha importancia en la lectura, pero también en los espacios blancos, algo mencionan de eso, los espacios blancos y en la palabra en cuanto ellos lo hablan, porque creen que ahí es donde está, o sea, el cabalista cree que el secreto de este conocimiento perdido está en el momento de decirlo, Así como para es. llegar ya a lograr hacer lo que se hacía antes. Lo que lo hace muy equiparable a la tradición india, bueno, hindú, del sánscrito, que ya ven ustedes que tiene sus mantras, ¿no? Y dicen que el mantra más famoso es la sílaba Om, que sí es Om, sí, como, que es, de acuerdo con la tradición hindú, es la causa eficiente del mundo, es la vibración, o sea, por eso entrenan años para poder decirla desde lo más profundo e íntimo del ser, ¿sí? Y para pronunciar de la forma adecuada, ¿sí? Y entonces, en eso más o menos es algo similar a la tradición hebrea, ¿sí?
Y se fijan los cantos que hacen los judíos, ven que las ceremonias judías, cuando hacen el sábado y todo eso, también cantan en la oración, ¿no? Sí. Porque sí, en ese sentido, nosotros en tanto que, bueno, no sé si ustedes sean católicos, pero bueno, cuando van a una misa católica, Sí, tal sí, vez sí, no sean católico. católicos, pero han ido a alguna primera comunión, ¿no? Los han invitado a una misa, ¿no? Sí, no, yo soy católico. Bueno, ves que ya se ha perdido la tradición de cantar la liturgia, ¿no? Sí, la llamada alabanza, ¿no? Uh-huh. Y solamente por breves momentos, pero imagínense el poder de la oración, pero cantada, Ajá. ¿no? Entonces decían que eso está todavía en la tradición judía, ¿sí? Y por eso es tan importante. Uh-huh. Entonces, bueno, podemos relacionar la magia, la llamada magia, con la caída, ¿ah? Con la caída del hombre, Okay. con el pecado original, ¿sí? Y entonces, bueno, salud pues, perdón, Salud, Cita. salud. traguito. También me he dedicado, además de traducir el libro de John Dee, también desde hace tiempo ya leído y consultado a un cabalista, pero es cabalista cristiano, que no sé si lo habían visto, es Eliphas Levi, que les muestro el libro aquí en la pantalla, Okay. que es Historia de la Magia. ¿No? ¿Nunca lo habían oído? No, visto. Bueno, es muy interesante porque él nació y vivió en el siglo XIX, o sea, es más o menos relativamente reciente, y pues nos hace una recopilación de la magia y de su significado. Pero magia en el sentido del que estamos hablando, no en poner una veladora y a partir de ahí poner el nombre de la persona que te gusta y luego les tomas 3 cabellos de esa persona y entonces va a ser tuya más pronto que tarde. No. No se trata de hacer hechizos mágicos ni nada, sino se trata de una sabiduría que en realidad mucho tiene que ver con el sentido común, ¿no? Y fíjense, les voy a leer un pedacito de lo que dice Eliphas Levi sobre el sentido de lo que enseña la magia. Claro. Dice, los sufrimientos prueban y crean los sentimientos generosos. Los placeres desarrollan y fortifican los sentimientos o instintos ruines. Los sufrimientos dan fortaleza contra el placer y los goces nos vuelven débiles contra el dolor. El placer disipa, el dolor concentra. El que sufre, atesora. El que goza, desperdicia. El placer es el escollo del hombre. El dolor materno es el triunfo de la mujer. El placer fecunda, pero el dolor concibe y da luz. Desdichado el hombre que no sabe y que no quiere sufrir, pues será aplastado por el dolor. A los que no quieren caminar, la naturaleza los arrastra sin piedad. Y fíjense esto qué bonito. Se nos arroja a la vida como al pleno mar. Es necesario nadar o perecer. Y esas son las leyes de la naturaleza. En realidad, ¿Sí? Eso es el sentido de la magia. Sí. No, y sí es cierto. Me recuerda mucho una frase también que dice que hombres fuertes, digamos, un hombre fuerte normalmente está en tiempos difíciles, ¿no? Tiempos difíciles te dan hombres fuertes. Hombres fuertes te dan tiempos buenos. Y tiempos buenos te dan hombres débiles. Y hombres débiles te dan tiempos difíciles. Entonces es ese ciclo, ¿no? Que resalta ahí que la fortaleza viene de lo difícil, ¿no? De un momento... De la resiliencia. Así es. Efectivamente. Y ahora con estas generaciones de cristal que... No, ni digas porque nos censuran, ¿eh? Sí. Que bueno, en realidad a mí me parece puro sentido común. Sí. ¿No? Se me hace una alegoría, algo que se enfoca al misterio de la creación, al misterio del estar aquí en el mundo, y que, bueno, le da unas ciertas fórmulas con las que el hombre puede enfrentarse mejor a las vicisitudes de la vida, ¿sí? Y claro, indudablemente
que la religión, la magia, el misticismo tienen ese sentido, ¿sí? Es decir, uno puede tener dos maneras de ver esta sabiduría, ¿no? O una forma vulgar y profana, en que creyendo que por rezar te va a ir bien en el examen, ¿sí? Sí. Y otra es una verdadera transformación espiritual, observarlo todo con una cierta perspectiva y creer realmente en que hay una inteligencia ordenadora en el universo y que esa inteligencia ordenadora responde cuando tú vibras en concordancia con esa naturaleza, no cuando estás en contra. Ujú. Sí. Sí, que ahorita está muy de moda eso, ¿no? Lo de que, no, pues es que hay que vibrar positivo, hay que vibrar alto y no estés vibrando bajo porque te va a ir mal. Y tiene mucho sentido. O sea, ahorita se utiliza mucho por moda, pero si te puedes analizar las palabras, tiene bastante sentido, ¿no? Al final de cuentas, el mismo mundo tiene una frecuencia, ¿no? Y si tú estás fuera de esa frecuencia, pues obviamente no estás entonando con ella. Efectivamente. Sí, bueno, y otra de las normas de la magia, de esta sabiduría, me resisto un poco a llamarlo magia para que no se malinterprete. Sí, sí. Digamos, de esta sabiduría hermética, es que lo que haces se regresa, pero triplicado. O sea, lo que haces te va a regresar, Sí. pero triplicado. Y esto no es más que mera consecuencia, Ujú. no es ni premio ni castigo. No, no, no. No, No, es el llamado karma, ¿no? Es cuando dicen que es la pistolita, ¿no? Que apuntas uno para allá, pero tres te estaban apuntando a ti. Depende de lo que hagas. Puede ser cosas buenas, pueden ser cosas malas, ¿no? efectivamente. Sí, efectivamente. Y bueno, yo quiero contarles una anécdota personal que tiene que ver con cómo fue que me interesé por estos temas. Ok. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, Sí, adelante, sí, adelante. Bueno, resulta que mi abuelo y mis tías abuelas, tenían prácticas que se llamaban espiritistas, ¿no? Oh, Entonces, mi abuelo, que fue un diplomático, soldado de la Revolución Mexicana, amigo de Francisco y Madero, de hecho, por ahí se pueden encontrar su biografía. Carlos Monsiváis hablaba de él. oh, ok. En una sesión le dijeron, en una sesión espiritista, le dijeron que en su otra vida él había sido un caballero francés que se llamaba Monsieur Gomarot. Ok. Eso pasó como a los 20 años. Después pasaron los años, tuvo que irse de exiliado a Francia, precisamente por un lío de, ¿qué creen?, de faldas. Resulta que se le ocurrió meterse con la esposa de Maximilio Viera Camacho. Ok. Y entonces se tiene que exiliar a París, y en París le iba paseando por el Champs-Élysées y se mete a un restaurante, y el mesero, perdón, no el mesero, el maître, cuando lo ve, le dice Bonjour, Monsieur Gomarot, Ah, Canijo. que era el mismo nombre que le habían dicho que había sido en su otra vida, ¿sí? okay. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues me surgió mucha curiosidad, porque además, déjenme enseñarles una foto de mi abuela, a ver si se puede observar. Si no, se las comparto en otra Nos la ocasión. compartes y en Sí, edición sí. la ponemos ahí para que la gente la vea. A ver si se puede observar algo. Les voy a enseñar una foto de mi abuelo y mía, exactamente a la misma edad. Exactamente a la misma edad. Miren, este es de Instagram. Ahí no se alcanza a ver, ¿verdad? Ahí ya enfocó. Ese soy yo. El de que está con el libro, y con el violín es mi abuelo, que era violinista. Órale. Están bien parecidos, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces hay que ir a París. Me Sí, llevo un baño. hay que ir a París. Te van a recibir ya con el nombre y todo. Sí, y resulta que en la que fue su casa,
encontré, haciendo yo limpieza, encontré esta caja, que pueden ver aquí. El tarot. Ah, el tarot. Uh-huh. Sí, sí, Ok. se aprecia. Esta caja, ustedes pueden ver que tiene un tapetito Sí. Sí, verde y con una una daga. daga y este juego de El tarot egipcio. el tarot egipcio. Se Órale. puede notar un poco ahí La esfinge. Sí, la época. la vejez, ¿no? Que tiene estas cartas, ¿no? El tiempo que tienen aquí, ¿no? Y la caja, pues también. Y lo más curioso es que no sé si se nota aquí, pero ahí está un nombre grabado que dice Aldo. No. Ah, canijo. Sí. Uh-huh. Bueno, su segundo nombre es Aldo. Es Ahora. Jorge Aldo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, pues sí me saqué muchísimo de onda cuando encontré estos objetos, que digo, bueno, quién sabe qué mensaje me están mandando, esa que está vibrando en el ambiente ahí. Y por eso fue que me empecé a interesar en estos temas que me llamaron la atención y empecé a verlo. Tuvo mucho que ver con mi elección por la filosofía, Ujú. esta tradición familiar, ¿sí? Este gusto por la lectura, por el conocimiento y por no desdeñar los conocimientos que vienen en las Sagradas Escrituras y en estas alegorías del golem, ¿no? Ujú. Y de la tradición cabalística judía, ¿no? Sí. No, y considero que el poder ver, o sea, completamente todas las religiones, respetarlas de la misma manera y estudiar de ellas de la misma manera, pues es muy enriquecedor, ¿no? Ver todos esos tipos de puntos de vista diferentes al final del día. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como ven ustedes, de hecho estoy haciendo el relato de todo esto que les he platicado el día de hoy y lo voy a poner como un relato de misterio. Okay. Entonces, ¿vas a en publicar donde, un libro? Sí, estoy en eso, estoy escribiéndolo. Va. No, cuando lo Estoy tengas, escribiendo. pues aquí lo Lo compartimos también, no compartimos hay nosotros problema. aquí en la página sin problema. Sí, 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 por supuesto. De hecho, mi padre me contaba muchísimas cosas de historias de que ahora llamaríamos sobrenaturales, Creo que hay que practicar pero otra charla luego, Traemos para otro más para eso. episodio, ¿eh? muchísimas cosas que pasaron. Y bueno, aquí en la Ciudad de México, estoy en la Colonia del Valle, y un poco más para allá, más para hacia el norte, estaba mi abuelo con mi padre de pequeño, vivía casi en la orilla del viaducto, pero cuando era río, Ok. cuando era el río La Piedad, ¿no? Entonces imagínense esas casonas de la colonia Roma primitiva, en que sucedían muchísimas cosas rarísimas, Sí. y que uno no puede más que quedarse pensando que hay algo más en el cielo y en la tierra de lo que pueden percibir nuestros ojos, Sí, Sí, claro. nuestros sentidos, ¿verdad? ¿no? Nuestros sentidos. Sí, Como y dice, cada quien le da su sentido, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy creyente del tema extraterrestre, entonces siento que todas esas coincidencias, pues creo que si no hubo un gran arquitecto, pues sí hubo seres celestiales que bajaron y que nos dieron conocimiento y que por eso están en todas las culturas, ¿no? ¿conoces la historia del pueblo primitivo que dijo que los del sistema solar Sirius, habían bajado a la Tierra? No. Bueno, hay un pueblo primitivo en Oceanía, Ok. que tiene una singular creencia. Ellos creen que los habitantes de Sirius, que es una constelación, Ujú. que se puede ver en el sistema Sirius, si ustedes lo buscan ahí, ¿sí? Y dicen que llegaron a la Tierra y que es una cultura pretecnológica que ya sabía que el Sol era el centro del sistema solar y que giraba la Tierra alrededor. Ok. Pero ellos no tenían contacto con la civilización europea, eran pueblos primitivos. Ujú. Sí. Y dijeron que el sistema Sirius era un sistema doble,
cabrón. Es decir, que eran 2 estrellas. Tenías sus 2 Y eso soles. solamente se puede saber con telescopios muy potentes, efectivamente. O sea, los sistemas de 2 estrellas, en nuestro sistema solar es atípico más bien, porque lo normal es que haya 2 estrellas. Ok. En este caso, por ejemplo, los grandes planetas como Júpiter y Saturno, pues no llegaron a ser estrellas porque les faltó masa, pero son en realidad planetas que tienen mucha cantidad de hidrógeno. O sea, iban a ser estrellas, pero no fueron estrellas. Se quedaron como, no sé, como Cristian Castro. No, no es cierto. Iba a ser estrella, pero pero no. Bueno, y estos indígenas de Oceanía, es que ahorita se me fue el nombre de qué tribu es, pero siendo una estrella pretecnológica, una tribu pretecnológica, sabía de ese conocimiento. ¿Cómo lo obtuvieron? Dijeron que se lo transmitieron los habitantes de Sirius. Lo voy a investigar, ¿eh? Le voy a meter tiempo a eso. Esos son de mis temas favoritos, la verdad. Sí, eso, más allá de los avistamientos, que bueno, uno nunca sabe si los avistamientos son reales o si son... Sí, exacto. Sí, ¿no? Pero, a ver, vamos a ver, déjame checar si tribu, sistema de Sirius, a ver qué aparece, porque O sea, me hace que ya con sí ese está. dato, Eric no va a dormir hoy. Se va a poner ahí a investigar. Me voy a A meter las 3 de la ahí. mañana, bien metido. El pueblo Dogon, ya lo encontré. Ok. El pueblo Dogon. Dogon, ok. En Mali, se encuentra en Mali. Dije Oceanía. Mali creo que no está en Oceanía, ¿verdad? No estoy seguro. Y yo. No mentiría. Sí. Los avanzados conocimientos del pueblo Dogon sobre la estrella Sirio se han considerado un misterio durante décadas. Sin telescopios, sin otros medios tecnológicos, ¿cómo alcanzaron los dogones esos conocimientos? ¿Sí? Bueno, les dejo el dato ahí, si lo pueden Claro, lo encontrar, investigar, porque sí es en África. Los dogones son un grupo étnico establecido en el centro de Mali, cerca del río Níger y en torno a una gran falla de la Bandiagara, o Bandiagara, como se... Sí. Los africanos. Sí. No, fíjate que le voy a dar seguimiento ahí a la Ese tribu dato. Dogon. Sí. Sí, porque ellos tienen un conocimiento que no es explicable sin medios tecnológicos. Okay. En su leyenda está la idea de que llegaron los habitantes de Sirio a la Tierra y les enseñaron sus conocimientos. Su sistema solar. Sí. Y que ellos, bueno, pues que debieron haber sido muy amigables los habitantes de Sirio con ellos, porque no fueron como los pueblos, ya ven que Stephen Hawking, Sí. el físico, decía que más valía que no nos encontráramos con una con una civilización extraterrestre porque nos iba a dominar o exterminar. Sí, como el hecho de todas cada que se topan 2 civilizaciones, la más avanzada es la que sale ganando, ¿no? Sí. Y sí, y extermina, ¿no? Exacto. Claro que tenía como referente el modelo europeo, que hizo que los conquistadores europeos arrasaron con las civilizaciones, por ejemplo, de América Latina. Bueno, de América, en realidad. Sí, desde los indios hasta acá los mayas y todos los que... A todos los... Sí, en general el continente. Los ingleses también conquistaron y arrasaron. Sí, no, está tremendo, ¿no? Y te digo, pues le da para otro episodio, Jorge. Entonces, ahí mantenemos en contacto porque me interesa bastante hablar sobre esas historias que traes con tu papá, claro que está bastante interesante. Sí, cuando quieran, por supuesto, sí. Ya saben que estoy a sus órdenes y a mí me encanta platicar de estas cosas. Y porque también yo me clavo muchísimo con esto, ¿no? Sí, es como no, de hecho, o sea, hablar de Hermes, nos aventamos horas hablando de Hermes y quisiéramos hablar de Hermes Trismegisto, ¿no? De cuando le dio el anillo a Salomón, de por qué se lo dio, y los demonios que quería controlar, etcétera. Ahí te vas. Sí, está tremendo. Y eso. Y bueno, y John Dee, por ejemplo,
que me faltó decirles que se comunicaba con ángeles y que los ángeles se lo llevaron, se supone. Ok. Oh, Ajá, que le Vale. hicieron un viaje, Viaje quién ancestral. sabe. Yo creo, bueno, sí, en la tradición cabalística y platónica está la idea del cuerpo astral. sí. ¿no? Aquel que se sale del cuerpo, ¿no? Exactamente, ¿sí? Que es distinto del cuerpo físico, y de acuerdo con la tradición, pues hay cuerpo astral, cuerpo sutil y el cuerpo prosaico que tenemos. El ¿no? mundano. Y que justamente es una de las interpretaciones del golem, es que es el doble de nosotros, y que esa tradición de que cada uno de nosotros tiene un doble Oh, y que puede manifestarse y actuar en determinados momentos. Sería Sobre como todo, nuestro alter ego. sí, cuando hay esas manifestaciones en que sale nuestro cuerpo astral, ¿sí? sale Nada más que otro bueno, yo. ese es otro tema. tema también, el tema del Perfecto. doble. Perfecto, Jorge. No, pues muchas gracias por el tiempo, por tomar el tiempo de platicarnos y pues seguimos en contacto, ¿no? Y esperamos tu libro cuando lo tengas. Sí, por Mándanos supuesto. por ahí algún chatcito y lo compartimos en la página para que la Claro. gente sepa dónde encontrarlo y dónde comprarlo. Muy bien, perfecto. Bueno, y no sé si quieres compartir tus redes o algo donde puedan buscarte. Sí, pues estoy en Instagram, pueden seguirme en Instagram. Estoy como Novalis9877. Ok, perfecto. No, igual en edición lo ponemos durante el episodio para que la gente te pueda encontrar. Y en igual Facebook como Jorge Aldo Jurado. Jorge Aldo Jurado. Perfecto. Ujú. No, pues muchas gracias, Jorge. Que Bueno, tengan muy chicos. buena noche y Gracias a seguimos ustedes. en contacto, ¿eh? Cuídate mucho. Perfecto. Cuídate. Bye. Saludos a todos. Buenas noches. Hasta luego. Bye. Alter Egos Podcast.